leer este César Review y el día de hoy agarren todas sus provisiones, súbanse al barco que nos vamos a ir a una aventura increíble. Vamos a hablar de muchísimas cosas, vamos a analizar también bastantes puntos porque vamos a tomar una historia increíble. Vamos a hacer esta lucha por regresar a casa. Vamos a buscar encontrarnos a nosotros mismos y muchísimo más en este análisis de la Odisea. Así es, la Odisea de Homero ya llegó ahora a la pantalla grande y nada más y nada menos que a IMAX por el, pues ya también director de renombre, Christopher Nolan. Y vaya que de verdad hay muchísimo que decir, así que sin más, empecemos. ¿Qué es la Odisea? La Odisea es una epopeya. ¿Y qué es eso? Dirás tú. Una epopeya es un poema épico griego compuesto por 24 cantos o rapsodias. En pocas palabras, palabras más, palabras menos, es un poema, está escrito en verso. Es un poema griego sobre poesía épica de Grecia, donde pues nosotros ahorita lo consideramos como mitología y en ese momento era como una historia sagrada. Entonces, pues esto quiere decir que tienen que ver dioses, tienen que ver criaturas mitológicas, monstruos, héroes, toda esta cuestión y mucho más, muchas aventuras. Y obviamente la Odisea es uno de estos mitos o historias mitológicas o demás más conocidas. A ver, creo que pues en general podemos hablar de lo que es el caballo de Troya. Muchos conocemos la historia sobre esta hazaña donde llegan, construyen un caballo para terminar una guerra que llevaba muchísimo tiempo, se esconden dentro del caballo, ofrecen el caballo en forma de paz y una vez que ya están dentro, abren las puertas de la ciudad para poder atacar. Entonces esta ya es una historia muy conocida y de hecho toda esta historia proviene de la Ilíada, que es un libro, una historia antes pues de todo lo que sucede en la Odisea. En la Ilíada, ¿qué sucede? Básicamente entre las peleas por ver quién era la más hermosa, peleas por poder, terminan robando a Helena de Troya, pues que es la más bella de este mundo, y se termina desatando, en pocas palabras, una guerra que dura muchísimos años. Ahí tenemos héroes como Aquiles, tenemos a Odiseo, tenemos a Menelao, que era el principal esposo en ese momento de Helena y de quien le roban la esposa, puesto así. Entonces, pues Helena tenía muchos pretendientes por toda la belleza que ella poseía. Y antes de que se casara, todos estos pretendientes hicieron esta promesa, este juramento de que si algo le llegaba a pasar, que iban a aceptar la decisión de ella y que si algo llegaba a pasar, que si alguien se pasaba de la raya, no seguía los límites, decía, pues a mí no me importa, pues iban a apoyar y defender a Helena. O sea, defendiendo pues este respeto, ¿no? Y pues ahí miren qué pasó, pues hubo alguien que no respetó como a todo esto, Helena terminó huyendo con este otro jovenazo y pues se desata la guerra. Ahí va este querido Odiseo, pasa lo del caballo de Troya y luego comienza toda esta cuestión de la Odisea, porque la Odisea es después de esta guerra. Una vez que se termina esta guerra, Odiseo dice, vámonos ya a casa, ya ganamos, somos los vencedores, tenemos ya este honor de guerra, o bueno, esta gloria, mejor dicho, no honor, gloria, y vámonos de regreso. Entonces, en toda esta travesía, los dioses juegan un papel muy importante
porque ellos son los que ponen pruebas, los que ponen dificultades, obstáculos, los que ayudan, están ahí de por medio, los que dan bendiciones, etcétera. Ellos ayudan a que todas estas piezas pasivamente del tablero se puedan ir moviendo, ¿no? Y en este intentar ir de regreso a su casa, a su hogar, Odiseo pues se pierde en el mar. Aquí entra toda esta cuestión de, pues, por ejemplo, la ira de Poseidón. Entre ellos, pues, se encuentra monstruos, no sé qué tanto decirles por aquí, pues, vamos a dejarlo así, porque hay varios mitos muy conocidos, si estás adentrado, pues, en toda esta cuestión, que si monstruos, brujas, dioses, pues, todos estos seres mitológicos, eh, ninfas, cíclopes, ajá, muchísimas cosas aquí por medio, y de verdad se vuelve una odisea, de ahí viene esa palabra, el regreso a su casa. Él lo que quiere es regresar, y pues en este caso, la historia pues no solo está en Odiseo y su regreso a casa, sino también en su hijo. Telemachus es el hijo de Odiseo, y tras todos estos 20 años de que Odiseo no regresaba a su casa, pues están estos pretendientes por su madre Penélope, que dicen, pues ya Odiseo seguramente está muerto, ya no va a volver, nos queremos aprovechar porque queremos ser los nuevos reyes de Ítaca, queremos a esta hermosa reina que es Penélope. Entonces tengo ahí 50 pretendientes que están abusando de la hospitalidad que es conocida como la ley de Zeus, que es darle la bienvenida a todos, y se están acabando todos los recursos. Telemachus tiene que hacer algo para poder hacer eso, ya está cansado de tener esta gente. Penélope está intentando ver cómo manejar esta situación de la manera más astuta, porque ella quiere, está en su duelo por Odiseo y quiere que él regrese. Entonces, aquí sí se va tornando un poquito más, pues, complicado. Telémaco está también en peligro, su madre está en peligro con estos pretendientes en su casa. Entonces quiere y va en busca de su padre, y pues ahí entra también como toda esta cuestión de el favor o no, el no favor de los dioses, ¿no? De si les apoyan, si los guían, si les ponen obstáculos de por medio también, para que Odiseo pueda regresar a casa, porque no es tan sencillo que Odiseo pueda volver a su hogar. Y tal cual es la historia de cómo Odiseo vuelve a su hogar, cómo lo recibe y cómo pues va pasando por todas estas aventuras muy, muy, muy difíciles. Ahí tenemos un monstruo, ya nos encontramos nuestro primer monstruo, Matilda, en esta odisea de esta reseña. Y ahora, después de haber escapado de las garras de ese monstruo, vamos a seguir con el cast. Así es, porque la verdad es que parte del fuerte, bueno, uno de los muchos fuertes de esta película, es el reparto. Porque, tremendas actuaciones que tuvimos esta vez y tremendas personalidades. Wow. Empecemos primero con Matt Damon. Matt Damon interpreta a nuestro Odiseo. Y la verdad es que por ahí vi en un reel de que sí es cierto, este Matt Damon se preparó muchísimo para Odiseo, porque no es la primera vez que le toca un papel de este personaje que tiene que ir de regreso a casa, que está buscando regresar con su familia a su casa, y que se encuentra con mil y una otras cosas. Por ahí vi que nombraron Interestelar, nombraron también en cierta forma Burn, por ahí. Entonces me da mucha risa, casi como esta cuestión de que tenía varios papeles por el estilo. Él sabe hacerlo, y creo que la verdad le quedó perfecto este personaje de Odiseo, de este grande y astuto héroe. Voy a profundizar después un poquito más sobre este personaje. Vamos a Anne Hathaway, que es Penélope, la esposa, y ella vive en su duelo. Ella tiene que ver cómo pues
sobrevivir sin su esposo, mantener este reino, o sea, a pesar de que esté esa silla vacía, a pesar de que lo extraña muchísimo. Y en este caso, pues, ¿qué va a hacer para mantener la paz con todos estos pretendientes que no tienen ni una sola buena intención, ni un solo poco de honor? Seguimos con, obviamente, Telemaco, que está protagonizado por Tom Holland, que es nuestro otro segundo protagonista, junto con Odisea, que él dice: yo ya no me puedo quedar aquí quieto, porque si no, esto de verdad va a valer. Yo voy a ir a buscar a mi padre, necesito saber si está con vida, si no está con vida, si qué le pasó, o sea, qué onda. Y de hecho, pues también, así como su padre es bendecido y guiado por los dioses, y al mismo tiempo dioses que querían ponerle todos esos obstáculos, pasa lo mismo con Telemaco, porque pues tiene ahí todo el apoyo de Atenea. ¿Quién es Atenea? Atenea está interpretada por Zendaya. Así es muy chistoso porque ellos en varias entrevistas comentan que Tom Holland fue eh, quien recibió como el llamado por Christopher Nolan. Christopher Nolan fue y se sentó y le dijo: oye, ¿crees que le interesaría a Zendaya? Por ahí varias pláticas y Tom Holland dijo: claro que sí. Luego Tom Holland dijo: oye, ¿ya viste el libreto? Pues sí, ya lo vi, estaba padrísimo. Oye, ponle atención a Atenea y ya después te interesaría ser Atenea. Claro que sí. Entonces volvieron a trabajar otra vez juntos esta hermosa pareja. Atenea es una guía muy importante y sí juega un papel inclusive hasta aquí más activo, ¿no? A ella sí la vemos muy activa en esta película. Ahorita voy a ahondar también un poquito más en eso. Tenemos también a Antino, o Antinous, no sé bien ahí cómo va la pronunciación, nombre es inglés, español, pero ajá. Él es uno de los pretendientes más fuertes y un antagonista muy fuerte dentro de lo que es Ítaca, el reino de Odiseo, Penélope y Telemaco, porque él es, les digo, el pretendiente número uno, y la verdad es que en este caso es interpretado por Robert Pattinson, el único que pidió leer el guión y que después se sintió como un tonto, como un idiota, así lo puso, por haber pedido leer el guión cuando se dio cuenta que los demás no lo habían pedido. Dijo: bueno, está bien, mejor no, se cancela. Y es una interpretación de verdad increíble, porque este personaje es, wow, muy repudiable. Es un personaje muy repudiable, muy horrible por cómo maneja las cosas. La actuación de Robert Pattinson de verdad es muy buena. Él es un pretendiente y él de verdad va a hacer lo imposible por lograr tener ese reino, por lograr tener a Penélope como esposa. Y es, o sea, es engañoso, es aprovechado, es muy repudiable y de verdad, wow, mis respetos a esta interpretación de Robert Pattinson, porque definitivamente logró su cometido con este personaje. También tenemos a Calypso. Calypso es, por ahí creo que hay diferencias, o al menos yo llegué a verlas, después a lo mejor investigando un poquito más las aclaro. Entre si es una ninfa, si es una diosa, sí que es. Pero Calypso es este ser que fue encerrado. Vamos a ponerle ser porque no estoy segura que sea. Pero ella fue encerrada. Ella fue encerrada en esta isla a la que nadie puede llegar, excepto los héroes que les manden los dioses. Y ahí, pues, ella tiene como, ya más en generalidad, tengo entendido que tiene como una maldición de que le pueden mandar héroes, pero los héroes nunca se van a quedar con ella. Y en este caso, pues Odiseo termina, en una de sus muchas aventuras, termina yendo con ella, ¿no? Y pues ahí que sucede, pues Calypso, pues se queda ahí con Odiseo. No vamos a decir más. Tenemos también a Meneleo. Meneleo es esposo de Helena de Troya. Menelao está protagonizado por John Bernthal. Bueno, él también es conocido por The Punisher, también en The Walking Dead, por Daredevil, por ahí acaba de salir The Accountant, también muy buena, tenemos la reseña por ahí también. Es un muy buen actor y aquí pues hace el esposo
de Helena de Troya, que fue, la consiguió, la trajo de regreso aquí con ella, y pues Helena de Troya está protagonizada por Lupita Nyong'o. Entonces, pues ellos también aparecen aquí. También tenemos al hermano, bueno, tenemos a Circe. También Circe es esta bruja, es una, vamos a dejarla en bruja, porque si no saben bien quién es Circe, es mejor que se sorprendan en la película, que es interpretada por Samantha Morton. También tenemos a Sinon, que es uno de los soldados que estaba al mando de Odiseo, que es por Elliot Page. Vamos a empezar primero a hablar un poquito de Odiseo, porque Odiseo es, a ver, aquí es muy importante tomar en cuenta que podemos hablar de muchos héroes mitológicos. Tenemos a Ajax, tenemos a Aquiles, tenemos a Jasón, Hércules. ¿Y qué es lo que hace especial a Odiseo? Porque si es de los más famosos, es que él es muy astuto. Él tiene una astucia sin igual. Él es el que, de hecho, se le ocurrió la estrategia de que hicieran lo del caballo de Troya. Él fue el principal, él es un líder y es por lo que se le reconoce. Él lo pone tal cual, creo que la frase es: no será el héroe más, ni el más fuerte, ni el más rápido, o ágil, pues, pero él es el más astuto. Y tenía ese tipo de ideas y tenía ese tipo de cuestiones por el que lo seguían. Y obviamente, pues tenía a su gente detrás, aparte era rey de Ítaca. Entonces, ajá, y él es el protagonista de la historia del regreso a casa, de esa aventura del camino del héroe, de poder volver ir para allá. Y es muy interesante lo que hacen en este personaje, porque cómo lo manejan, ya me voy a centrar un poquito más en la película, cómo lo manejan en esta película, y es que la interpretación de Matt Damon no deja dudas, y tampoco creo que sí deja muy claro qué es lo que quería lograr en eso, y aún así analizándolo podemos ver muchas cosas. Sí, podemos tener, como les dije, camino del héroe, volver a casa, y es que vemos una lucha tremendísima en lo que es la culpa, en lo que es ahora sí que toda esta cuestión del honor, porque parte de lo que lo obstaculiza a volver a casa también o sea, obviamente los dioses, si lo vemos desde esta parte mitológica, pero ya haciendo este análisis es él mismo, porque no es tan fácil para él vivir con toda esta culpa del honor que él pues perdió en una guerra, y todo lo resultó, la catástrofe y la tragedia que fue una guerra, las decisiones que tuvo que hacer, todo lo que pasó después de la guerra inclusive, es algo que le atormenta muchísimo y que él no sabe cómo lidiarlo y cómo enfrentarlo para poder volver a casa. Entonces está muy interesante todo este concepto de uno mismo puede ser su propio obstáculo, uno mismo tiene que encontrarse, tiene que ver la manera de lograr todo eso, y eso es algo padrísimo. Y en este caso este personaje llega como hasta tener, o sea, como cuestiones psicológicas de por medio, o sea, por ahí está casi el estrés postraumático de la guerra, de olvidar las cosas o de sentir una culpa inmensa, de no poder enfrentar las cuestiones, de cómo puede su liderazgo tambalear, cómo su toma de decisiones, a lo mejor él tenía que ser el responsable de todo esto, y eso era una carga que es muy fuerte para él, que sí terminó tomando un peso, ¿no? Entonces eso está bastante interesante. También tenemos la cuestión del duelo, que es con Penélope, su esposa, de no querer aceptar la partida, la ida de alguien. Está bastante interesante todo eso. Voy a seguir avanzando un poquito más, porque ya me voy a meter aquí me voy a ir un poquito con el director. Nolan, ¿qué hizo aquí? O sea, la verdad es que Nolan hizo tremenda película. La Odisea no es un libro ni una historia fácil, o sea, creo que más allá
de solo leerla, sino también en general. Creo que no es una historia fácil porque son muchas historias dentro de una historia, muchas aventuras, muchas cuestiones que suceden en una sola cuestión. Y Nolan de verdad supo cómo juntarlo, supo cómo manejar la línea del tiempo. Creo que sí es una historia muy compleja y es pesada. Y tenía que sentirse pesada. Es una película que se siente pesada, pero que no te pesa. ¿Por qué? Porque si hay tanto pasando, si hay mucho que ir entendiendo. Si se siente toda esta cuestión de la tragedia, de toda esta guerra, de los monstruos que van enfrentando, o todos los obstáculos que hay que enfrentar, o cómo la emoción tan densa que va sintiendo el personaje. Todo eso lo transmiten de una manera súper interesante. Creo que a lo mejor si no tienes cierto conocimiento de mitología puede ser un poquito complicado como seguirle el paso. Puede ser, no sé, sería preguntarle a él que no tenías nada de contexto a ver cómo le resultó. Pero creo que sí se siente pesado. Sin embargo, les digo, esas 2 horas 53 minutos que dura no se sienten, de verdad. Tú vas viviendo esa odisea junto con ellos, es súper inmersivo. Y Nolan no era un género que él estuviera acostumbrado, como a hacer algo un poquito más de fantasía. Y está padrísimo poder ver algo que ya no tenga tanto CGI o que de verdad visualmente sea increíble. Sabemos que Nolan ya tiene como esa característica, ¿no? O sea, de que visualmente es el cine para visual. Ajá, pues sabemos ya el reconocimiento que tiene este director y la verdad es que hace un trabajo increíble aquí, cómo cuentan la historia. Creo que por ahí sí hay polémica sobre qué tanto, porque para poder ver la película completa necesitas una IMAX de 70 milímetros, o sea, poder verla en un formato muy específico, con una pantalla en un ratio muy específico. Por ahí entró controversia con eso. Por ahí obviamente también entró en la controversia del reparto en su momento, pero para mí el reparto está súper, súper atinado porque son muy buenos, cada uno actuando lo que le corresponde. Increíble. Por ahí también entró un poquito en polémica que si no está tan históricamente, o sea, como real o no. Yo aquí lo único que voy a decir, pues sí hay diferencias tanto con la cuestión mitológica como a lo mejor en la cuestión histórica ya real. Pero Nolan logra algo para mí muy cañón y es que tú puedes ver ambas partes, ves la parte mitológica y te lo tomas como una cuestión real, o sea, esa mitología no se siente tan fantástica, se siente más real, como muy dentro de la tierra, porque estás más centrado en el héroe, pero sí ves a todos estos, no sé, monstruos, ves la representación física de una diosa que es Zendaya, y al mismo tiempo puedes ver la representación no física de otros dioses, que ahí tú puedes decir, como esa interpretación de, pues sí eran los dioses ahí como haciéndolo o no, y eso está muy interesante sobre esta manera en la que querían decir. Pero hay otras cositas que también me llamaron la atención de analizar, y es que hay ciertos conceptos súper, súper importantes y que sí hay que entender para esta película, y que creo que también te los van explicando ahí, que lo ponen como la ley de Zeus. La ley de Zeus también puede ser como no, Xenia, o Xenia, creo que se pronuncia Xenia, ya en griego. Y es esta cuestión de que hay que ser un hay que acoger a las personas que lleguen a tu casa, ¿no? Hay que recibirlos, hay que darles una muy buena bienvenida, hay que darles esta hospitalidad, tal cual sería como esta hospitalidad. En la película empiezan primero manejándolo como que esta cuestión no sabe si va a ser un dios o si no va a ser un dios, pero o sea, conforme van desarrollándolo, lo van como eh, subiendo todavía más de tono porque toman ya esta cuestión del honor. O sea, de ser una persona con mucho, 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 mucho honor. Y cómo ese honor puede ser la causante de muchas cosas, para bien o para mal, etcétera. Entonces, sí es esta cuestión de casi, casi juzgar
poquito la calidad de persona, a lo mejor dejar interpretaciones aparte, pero creo que sí lo maneja con otro concepto que es, a mi parecer, todo esto de la causa-consecuencia, porque no lo manejan como un tienes que ser buena persona, sino lo manejan como los actos que hagas tienen una consecuencia. Y en este caso, pues ahí veneraban dioses y los dioses son los que ponen el juicio sobre nosotros, ¿no? Pero también manejaban esta, no solo también esta interpretación, sino una interpretación más terrenal, si lo queremos poner así, de lo que tú hagas va a tener consecuencias. Tú vas a vivir con las consecuencias de lo que hiciste. En este caso, Odiseo vive con las consecuencias de haber apoyado en la guerra y haber sido el estratega principal del caballo. Él vive con la consecuencia de haberse ido a la guerra y haberse perdido por 20 años y tener que regresar a su casa. Él vive con la consecuencia de, etcétera, ¿no? O sea, los soldados que seguían a Odiseo viven las consecuencias también de sus propios actos. El pretendiente Atino vive las consecuencias de sus actos. Telemaco vive las consecuencias de sus actos. Y es como, casi como la ley de Newton. Cada acción tiene una reacción, esta cuestión física, pero lo llevan como a esta película. Realmente es vivir con las consecuencias de tus actos. Y eso puede ser, o sea, ni siquiera le ponen como un término positivo o negativo porque lo van desarrollando y creo que lo desarrollan sobre todo en la parte final de una manera tan cañona y sobre todo pues en el desarrollo pues específico de Odiseo con la culpa que ya mencioné que él tenía, con todo lo que tenía que enfrentar, entonces está súper interesante pues, o sea, como los monstruos realmente son las cosas que él le enfrenta para sí mismo para volverse a encontrar, ¿no? Y ahí paso a un segundo concepto que es Nostos, que es como regreso al hogar, ese camino, que de hecho por ahí investigando un poquito vi que nostalgias de Nostos y Argos, que es como el dolor, viene de nostalgia, el dolor del hogar, que es como querer regresar al hogar y pues obviamente, eso ya sabemos, la Odisea es la historia número 1 del regreso al hogar, de cómo estos héroes regresan, eso creo que ya lo hablamos bastante. Y yo de verdad estoy súper impactadísima porque, por ejemplo, por ahí hay un monstruo mitológico que a mí me impactó muchísimo, o sea, como todas estas eh, cuestiones visuales, pero de verdad la cuestión sonora no se queda atrás porque yo sí hubo momentos, digo, no quiero spoiler tanto, donde me sentía muy tensa, me sentía con los nervios, vivía de verdad la aventura, o sea, cuando tenías que relajarte, vivir como un momento más emotivo, lo causaban, cuando tenías que sentir esa tensión, cuando tenías que sentir esa adrenalina, cuando sentías esa tragedia, la banda sonora, las actuaciones, el ritmo de la película te va llevando, la verdad es que me parece muy increíble y creo que al inicio a mí me costó, yo salí de la película me costó procesarla porque es muchísima información, esta es una obra muy difícil y Nolan creo que si bien obviamente, como ya se dijo, a lo mejor no va a estar lo más apegado a toda esta cuestión tanto mitológica como histórica, realmente dentro de la película, contándola como una película como tal, funciona más que bien, o sea, muchos lo están poniendo como obra maestra. Y yo salí así. Yo salí así porque de verdad esta película hay muchísimas cosas que analizar. Ya se me fue muchísimo tiempo y todavía pudiera hablar de más cosas. Tenemos cuestiones de duelo, tenemos esta lección que te plantea todo esto, no sé, o sea, realmente creo que es una película que vale muchísimo la pena. Sí, es lo más recomendable tratar de verla en IMAX, porque si la ves en un formato menor va a estar más complicado de aprovechar al 100%. De hecho, sería curioso ver qué van a hacer con la cuestión digital, porque es la primera película que se filma de esta manera. Entonces,
Uy, o sea, creo que de verdad es una película a la que la gente le tenía muchas expectativas y lo cumplió y no es una historia tampoco tan fácil. Y creo que con lo que tenía logró más que suficiente. De verdad, Nolan, eh, mis respetos para esto. Creo que todavía la estoy procesando. Ya la pude desbaratar un poquito más aquí con ustedes para ir rebotando, ir viendo. Y creo que no he escuchado ni un solo comentario negativo de esta película. Ya está en cines, ya salió, ya está aquí, así que pues nada. En cuanto ustedes la vean, déjenlo en comentarios qué opinan, qué libro o qué aventura o qué isla o ajá les gustó más, qué fue lo que más les impactó, porque creo que es una película que causa muchísimo impacto definitivamente. Así que, pues, ¿qué calificación le voy a poner? Le voy a poner un 9,5 de 10 o casi casi un 10 de 10 a esta cosa, como que de verdad yo estoy así, muy cañada. Le voy a poner garantía también, Fersager, y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, yo soy Fersager, esta fue la reseña, la desbaratamos un poquito y pues nada, un poquito mucho. Nos vemos hasta la próxima. No olviden seguirme en todas mis redes sociales para que estén al pendiente de qué películas vamos viendo, qué reseñas vienen, más información, cuando hacemos también directos en vivo, etcétera. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.